Dios les bendiga. Vamos a meditar en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 2 al 13, bajo el tema la metáfora del matrimonio. En Efesios 4, del 2 en adelante, nos dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de estatura, la plenitud de Dios. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En este día meditaremos bajo el tema la metáfora del matrimonio. Hay matrimonios con mundos opuestos. Hay matrimonios que cuesta entender el uno al otro. Hay matrimonios que uno de los dos es más pasivo, el otro es más activo, más inquieto. Hay matrimonios que hay uno que es más violento y el otro es más paciente. Hay matrimonios que tienen un carácter fuerte ambos y cuando discuten parece que se van hasta matar. Hay diferentes formas de caracteres, temperamentos en el ser humano y qué tremendo. Mire que cuando las personas andan de amigos son de una forma, de ahí se enamoran y terminan siendo novios. Después de ser novios llegan al matrimonio. Algunos desde que empezaron en la amistad, tuvieron una linda amistad, se enamoraron y se gustaron de la forma en que parecían verse. Y ya en el noviazgo decidieron casarse porque se necesitaban mutuamente para estar unidos para toda una vida. Pero algunos se equivocaron. Algunos creyeron estar enamorados y solo fue una atracción física. Y cuando terminó el momento de la atracción física, la palabra usual que usan muchos para separarse: ya no te amo. Entonces estas personas nunca se amaron, porque el amor es para toda la vida. A veces perdemos un ser querido y ya no lo tenemos con nosotros y lo seguimos amando de la misma forma que lo amamos y quedaron los bonitos recuerdos en nuestra vida. No puede ser posible que alguien diga ya no te amo y por eso nos vamos a separar. Todas esas cosas se ven en el noviazgo. Todas esas cosas se ven cuando se está entablando una amistad. Porque hay personas que primero hacen una linda amistad, luego llegan al noviazgo y luego llegan al matrimonio. Muchos les ha funcionado porque sí han estado seguros de que es lo que quieren. Pero algo otro solo fue atracción física. Ahora bien, hay matrimonios con mundos opuestos, que sí se aman de verdad, se aman con todos sus defectos. Pero ¿qué pasa? Tienen diferentes carreras, tienen diferentes mundos, como unos vienen de una posición económica buena, el otro viene de familias extremadamente humildes, pero ellos así se aman. A ellos no les importa si uno de ellos, su familia tiene dinero y es de un apellido muy destacado en la sociedad,
porque ellos lo que tienen es amor entre ellos, se aman, tan enamorados y se aman. Ojo, hay unas palabras que también quiero darles la explicación de ellas, que no es lo mismo enamorarse como amar. Muchas personas se enamoran de lo físico, pero cuando ya lo físico se deterioró, ahí es donde ellos dicen que ya no se aman porque ya no sienten atracción física, mientras que aquellos que se casaron amándose, podía haber sido, fíjese que tal vez usted se ha fijado que hay parejas desiguales. Hay veces que la mujer es bien bonita y el hombre no es tan atractivo, pero ellos se aman. Ella lo ama así a él, aunque no sea atractivo, e incluso hasta su familia y sus amistades le dicen que qué le miró a ese muchacho si ese muchacho no tiene atractivo físico. Pero ella sí los tuvo para él. Ella miró en él atractivos y eso solo concierne a la pareja, los atractivos, ¿va? Que pudo haber visto ella, no todo el mundo los va a ver. E igual hay hombres que ellos son bien parecidos y la mujer no tiene atractivo físico, pero él miró en ella algo que le gustó de ella. Y son las virtudes, ¿va? Cuando se enamoran de las virtudes de las personas, las virtudes no envejecen, maduran, pero no envejecen, porque cada día va haciéndose más firme aquella virtud, te hace más firme aquella cualidad, cada día mejor. Entonces ellos se casaron amándose, se aceptaron con todos sus defectos físicos. A ella no le importó si él no era atractivo, a ella no le importó si él no venía de una familia destacada, eh, conocida en la alta sociedad, porque eso a ellos no les interesaba, lo que les interesaba era el amor que había entre ellos. Ahora bien, hay personas, en una historia que hay, dice que un hombre, él era escritor y ella trabajaba en estadística. Él trabajaba con palabras y ella trabajaba con números. Ella es puntual y él llega tarde. Pero eso no significa que no se aman. Ellos se siguen amando, aunque él trabaje solo con palabras y ella trabaje con números. Aunque él es escritor y ella trabaja en estadística, ellos se aman. Aunque ella sea puntual y él no lo sea, ellos se siguen amando. Estas metáforas que se dan en los matrimonios se dan también en la iglesia. Y una de las cosas que ayuda a que estas situaciones tengan una solución es cuando hay humildad y hay paciencia para soportarse los unos a los otros. En el libro de Efesios, ahí mismo en el libro que estamos leyendo, pero en Efesios 5, del 21 al 33, nos dice algo muy importante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En el hogar debe de haber humildad, debe haber paciencia, debe haber soporte. Fíjese que si en un hogar hay problemas fuertes,
Uno de los dos tiene que ser más humilde que el otro, desde luego. Entonces el más humilde se callará y con paciencia dejará que se desahogue la otra persona y soportará. Después, cuando estén tranquilos, hablarán, usarán el diálogo. El diálogo es una diferencia al insulto. Cuando se dialoga, no se dialoga peleando, se dialoga como dos personas educadas, como dos personas que se aman y se respetan. En el matrimonio debe de haber humildad, debe de haber paciencia y soportarse los unos a los otros, como dice la palabra, en una base de fe compartida y un servicio junto. Ayudan al hogar a madurar, como a la iglesia también. A veces puede ser frustrante, pero Dios usa las diferencias para lograr alcanzar la madurez. Las diferencias en las iglesias, imagínense los pastores, con cuánta gente de diferentes formas les toca lidiar. Y ellos no tiran la toalla. Quizás en algunas ocasiones hay pastores que están débiles y quisieran tirar la toalla. Pero Dios los fortalece a través de su divino espíritu y a través de su linda palabra. Los matrimonios, en un momento de decepción, de inmadurez, puede decir, yo me voy para de mi mamá, yo me voy para mi casa, yo no voy a estar soportando más humillaciones. Pero cometes un error, porque al problema no hay que huirle, hay que buscarle solución. Te casaste con una persona para estar con ella toda la vida. Dice que hasta que la muerte los separe, que en la escasez y en la abundancia, que en la enfermedad y en la salud. Entonces, estamos para amarnos, aceptarnos tal como somos y tener paciencia de que algún día pueda cambiar el lado opuesto. Es necesario de que nosotros aprendamos a madurar y que las diferencias, en vez de separarnos, nos unen. A uno le sirve. Fíjese que cuando la persona es bien tranquila, el que es puntual tiene que aprender del tranquilo, con humildad. Tiene que aprender, al menos no va a andar sofocado, no va a andar sintiéndose presionado porque el otro lado es pasivo. Sé que en algunas ocasiones eso afecta, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener equilibrio, hay que tener balance para aceptar a las personas tal como son. Y solo cuando hay algo que ya, no, que ya está fuera de orden, ahí sí hay que buscarle solución, pero no en la separación, sino hablando, hablando se entiende. Es como cuando en una congregación usted está leyendo la palabra y usted está dando cuenta cómo debe de ser la vida espiritual de cada persona. Pero usted en un momento a otro puede descubrir algo que no le gusta, que está viendo que ya está fuera del orden divino de Dios, que ya no se está haciendo las cosas como la palabra de Dios los ha ordenado hacerlas. Y empieza a ver usted unos cambios bruscos en las congregaciones y están ellos haciendo nuevas estructuras, cambiando personas, buscando personas a su gusto y descartando a aquellas que podían también servir en la congregación. Pero usted no se va a ir de esa congregación porque no lo toman en cuenta. Usted se puede ir de esa congregación porque usted está viendo que las cosas ya no las están haciendo correctas ante los ojos de Dios y se está viendo un desorden total. Si usted decide irse y se busca una congregación donde hay sana doctrina, donde haya orden divino, donde está sujeta la iglesia a la palabra de Dios, usted está, es una buena convicción que hay en su vida y está eligiendo lo mejor. No va a salir hablando de la congregación donde estuvo, pero sí tiene que alejarse antes de que se contamine su alma y llegue usted a desmayar en el Señor. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que las congregaciones ya no tienen el amor que tenían antes para la obra del Señor. Han cambiado las costumbres, han hecho nuevas estructuras y están abocados más en lo financiero. Y las almas perdiéndose, gentes enfermas pidiendo que lleguen a orar por ellos y no hay quien lo haga porque no tienen tiempo.
y el tiempo que tenían antes ya no lo tienen porque están afanados haciendo dinero. Me duele decirlo esto porque lastimosamente así hay muchas congregaciones que las mujeres pasan trabajando en sus casas para sostener el hogar y todavía van a la iglesia a trabajar, a hacer ventas para poder sostener supuestamente a la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia se sostiene con las ofrendas y los diezmos, ofrendas, diezmos, primicia de aquellas personas que usted formó desde el principio, sembran en la obra de Dios sin necesidad que usted lo exija. Yo sé que un pastor, una pastora me está escuchando. Quiero decirle de que no haga inventos en las iglesias de querer innovar con ideas humanas. Use la palabra. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña de que los que trabajan en el altar viven del altar, ¿verdad? Los colaboradores de Dios, ellos, por eso en las congregaciones se ofrenda, se diezma, y esos dineros son utilizados para la obra del Señor, para las necesidades de la congregación y para que aquel que trabaja a tiempo completo pueda tener una ayuda económica, pero no que usted se va a tener de que tiene que darle a sus hijos los mejores pagos para las mejores colegiaturas, las mejores escuelas, porque se han dado casos que los pastores hasta escogen la mejor escuela, el mejor colegio para sus hijos, mientras que los hermanos que están allá colaborando en la obra del Señor a duras penas pusieron a sus hijos en escuelas públicas. Y no puede haber una diferencia de no ser que este pastor, esta familia pastoral, tengan un ingreso aparte del que reciben de la iglesia para que ellos puedan darle a sus hijos lo que ellos anhelan. El llamado de pastor, hermano, no es para comodidades. Tampoco es pecado que puedan tener comodidades, pero muchos pastores descuidan las ovejas y están afanados en que la iglesia crezca en finanzas. Están afanados y buscan la manera y buscan las personas adecuadas porque hay congregaciones que hay personas que son bien eh, inteligentes y pueden hacer negocios y pueden hacer crecer las finanzas. Y ellos tienen un ojo de águila para esto y escogen las personas indicadas, a las personas que estudiaron administración de empresa, a los que son peritos, a los que estudian mercadotecnia, a todos aquellos que pueden establecer un negocio dentro de las iglesias, pero no miran a aquellas personas que Dios les ha dado un don de evangelismo, un don de alcanzar a las almas para Cristo. No, ellos no miran esto, ellos miran a aquellas personas que sí pueden llegar a levantar un ministerio económico en la iglesia para hacer la iglesia de mejores miembros, la iglesia que está llena de personas profesionales de niveles académicos altísimos y su congregación es la mejor porque ahí solo gente de buena posición llega y todo el mundo anda en sus carros de lujo y los pobres no pueden entrar allí. Los pobres tienen que buscar una iglesia humilde donde sean aceptados. No, hermanos, no debe de ser así. Esa es una metáfora en las iglesias. Pero si la iglesia es humilde, tiene paciencia con los pobres, tiene paciencia con los que no son letreados y viven una vida soportando los unos a los otros con todas sus humildades, porque es una base de fe y es compartida. Y este tipo de servicios juntos ayudan a la iglesia a alcanzar la madurez. Ahí estamos todos juntos, los que somos profesionales como los que no fuésemos profesionales, y no habrá frustración alguna ni para el pastor ni para la congregación, porque Dios usará las diferencias en la congregación para alcanzar la madurez. Hubo una persona una vez que se acercó al altar a orar, pidiéndole a Dios que le proveyera una cantidad de dinero para pagar una deuda porque estaba a punto de perder su casita. Decimos casita porque era una casa pequeña y humilde, pero para ellos era un gran castillo, un gran palacio y tenía miedo de perderla. Y era una cantidad mínima en ese tiempo. Y al mismo tiempo sus niños en la escuela no tenían calzado y
La maestra les estaba exigiendo que fueran calzados porque ellos iban o descalzos o con sus zapatos rotos. Y él ahí orando, la persona, y al lado estaba una persona orándole a Dios y llorando que le ayudara con una cantidad grandísima para poder pagar una deuda porque tenía hipotecada la propiedad y hablaba de cantidades mayores. Pero aquella persona no se dio cuenta que al otro lado había otra persona que era de un corazón generoso y no hallaba en quién gastar su dinero porque no tenía mucha familia y lo que tenía le alcanzaba para ayudarle a muchas personas. Pues al otro lado había una persona pidiéndole a Dios que le ayudara y que le alumbrara el camino y que le pusiera en visión a las personas que él tenía que ayudarle, porque él no quería echar su dinero en sacos rotos, sino que quería que se beneficiara a alguien que sí necesitaba de la ayuda de él. Mire qué cosa, tres personas diferentes. En medio había una persona humilde, pobre, de bajos recursos. Al otro lado había una persona de buena posición y al otro lado había una persona de buena posición, pero que estaba metido en líos de deuda y estaba a punto de perder sus propiedades por una hipoteca millonaria. Bien, la persona que estaba allí pidiéndole a Dios la dirección para ver a quién podía ayudarle, ahí cerquita lo tenía. En el momento el hombre sintió la necesidad de ponerse en una posición en la cual logró, sin darse cuenta, logró escuchar lo que aquel humilde hombre le decía al Señor. Señor, tú sabes que mi casa con gran sacrificio la construí. Es una casa humilde, pero para mí es un gran castillo, es un gran palacio. Tú me lo diste. No quiero perderla por una cantidad tan pequeña. Te pido que me ayudes y que me proveas para comprarle calzados y uniformes a mis hijos. Vino aquel hombre que también ya había escuchado al otro, porque aquel hablaba duro, estaba tan desgarrada su alma que pedía a Dios un gran auxilio. Le pedía auxilio al Señor que lo ayudara porque estaba acostumbrado a vivir bien y tenía miedo de quedar en la miseria. Y el otro pues nunca había tenido una casita y su casita la logró tener y no la quería perder por un dinero que él había sacado para una emergencia y era poco el dinero, pero sabemos que hay prestamistas que son avarientos y les quitan sus posiciones a la gente, aunque sean humildes, sean pobres. Pero al otro lado Dios le había puesto a alguien que estaba dispuesto a sacarlo de esa situación. Y para no cansarles la historia, las metáforas de la vida, el hombre ese, cuando terminaron la oración, se acercó al humilde y le dijo, Dios ha escuchado tu petición y yo también logré alcanzarla. Quiero que pases por mi casa y allá vamos a hablarles. Está bien. Pues el hombre llegó a la casa de él y le dijo la situación. Y era una situación que era fácil de solucionarla. Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree en Dios todo es posible. El hombre le resolvió el problema a él, le compró sus calzados a sus niños de uniformes y le dio trabajo en una de las oficinas que él tenía. No recuerdo de qué fue que le dio, pero le dio trabajo y el hombre mejoró su situación. No se hizo millonario, pero llevaba una vida solvente, no perdió su casa y sus niños los preparó hasta que se graduaron. El otro, pues, no supe el fin de él, pero sí pudo haber salido porque le pidió ayuda a Dios y todos los que buscamos a Dios, Dios nos escucha y Dios nos resuelve el problema. Ahora bien, las metáforas de la vida, matrimonio con la congregación, hay similitud en las cosas que suceden. Los pastores lidiando con personas en las congregaciones que son, como digo yo, a veces chúcaros, que cuesta hacerlos entender, caprichosos, soberbios, altivos. Pero así hay personas humildes que buscan la ayuda de Dios, pero también buscan la consejería de sus pastores. Máxime cuando los pastores tienen un buen testimonio, la persona los sigue y piden consejería a ellos porque ellos saben de que se están acercando a un lugar correcto. Pero aquellos soberbios, los altivos, terminan yendo hasta buscar ayuda en los brujos,
ayudar. Van donde el prestamista, van donde el brujo, van donde quien sea menos de Dios, porque ellos, aunque dicen ser cristianos, dudan de que Dios pueda ayudarnos a nosotros en cualquier situación. Déjeme decirle que en la vida, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bien. De los golpes se aprende, de los golpes maduramos, de cualquier situación compartida en la vida. Si estamos basados en fe, lograremos hacer algo bien para el Señor. La humildad, la paciencia y soportando los unos a los otros es una base de fe, es compartida y hay un servicio junto. Ayudan tanto a la iglesia a madurar como a los matrimonios a madurar y a veces pueden ser muy frustrantes las situaciones y que Dios usa las diferencias para alcanzar la madurez. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a alcanzar la madurez porque a veces nos comportamos como niños fluctuantes. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, dejo en tus manos de amor. Sé que tú lo conoces todo. Sé que tú sabes que hay congregaciones que tienen conflictos tremendos y los pastores ya no hayan que hacer, pero ellos han pedido tu ayuda. Ten misericordia de esos pastores, Señor. Dales la salida. Ayúdales a cómo tratar con las ovejitas rebeldes que hay en su manada. Por aquellos que tienen problemas en los matrimonios, ayúdales, Señor. Que el amor, en vez de desaparecer, crezca en medio de las situaciones, alcancen la madurez. Ayuda, Señor, a aquellas parejas que no saben si se aman o no se aman. Si quizás se volvió costumbre estar el uno con el otro, pero no se dan cuenta que hay amor allí. Que esos hilitos, esos lazos de amor los una y lleguen a la comprensión y lleguen a alcanzar la madurez tuya. Bendice cada hogar, bendice cada congregación. Bendice y ayuda a que las metáforas de la vida se sirvan, Señor, para alcanzar la madurez, mi Dios. Ayuda a los pastores a ser prudentes, inteligentes, humildes, soportando las congregaciones con la sabiduría de lo alto. Y ayuda a los matrimonios para que logren alcanzar la madurez y ya no sean fluctuantes. En el nombre de Jesús, yo dejo en tus manos de amor cada congregación y cada matrimonio representado para que seas tú, Señor, dándoles en este día la respuesta y la solución. En el nombre de Jesús, para ti sea la gloria y la honra. Amén.